Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a continuar resolviendo el examen que ha aparecido en la EBAU de junio de Castilla y León de Matemáticas 2, en este caso de 2020. El problema que vamos a resolver es el problema 3, donde nos piden resolver esto, donde vamos a trabajar con geometría espacial. En este caso nos piden calcular un plano que cumple ciertas condiciones. Pasa por un punto, es perpendicular a otro plano y es paralelo a una recta. Así que vamos a ver primero qué nos dice este problema y después vamos a ver cómo plantearlo y resolverlo. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este problema de geometría espacial nos dice: sea el plano pi de ecuación general x menos 2y más 2z más 1 igual a 0 y la recta que nos la da en ecuaciones implícitas x menos y igual a 0, z más 1 igual a 0. Y el punto A de coordenadas 1, 3, menos 1. Nos piden que hallemos la ecuación del plano que pasa por A, es paralelo a R y es perpendicular a pi. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un poco la situación del problema. Nos piden calcular un plano. Vamos a calcular entonces un plano. Lo dibujamos. Este plano, si os parece, lo vamos a llamar pi'. Entonces nuestro plano se va a llamar pi'. Ahí lo tengo. De este plano nos dicen que pasa por el punto A, es decir, que el punto A lo dibujaré dentro. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Ahí ya tengo el punto A. Luego me dicen que es paralelo a mi recta, es decir, que mi recta la puedo dibujar por encima, ¿de acuerdo? De tal forma que sería paralelo a la recta R. Y me dicen que tiene que ser perpendicular al plano, es decir, que el otro plano, más o menos un poco así, será perpendicular. Ahí lo tenemos. Vale, de tal forma que vamos a poner líneas discontinuas para que se visualice un poco mejor. Esto está más o menos por detrás, está pasando por detrás del plano. Ahí lo tendríamos y entiendo que nuestra recta cortará por algún sitio al otro plano, ¿vale? Más o menos con la situación que hemos dibujado. Ahí lo tendríamos. Entonces ya está. Y estas me faltan también, tienen que ser discontinuas para que sea un poco más claro. Ahí está. Y ya tenemos la situación del problema planteada. Vale, lo único que no he puesto es que en este caso este es el plano pi. Ahí lo tenemos. Vale, pues en este caso necesito calcular. Claro, ¿qué necesitamos para determinar nosotros un plano? Pues un punto y dos vectores. Claro, un punto ya lo tengo. Nosotros tenemos que el punto A pertenece al plano pi. Por lo tanto, ya tenemos nuestro punto. Me faltan dos vectores. Claro, dos vectores los puedo determinar bastante rápido, ¿vale? Vamos a hacerlo con otro color para que veamos un poco más la situación del problema. Claro, si cojo el vector de la recta, vamos a ponerlo por aquí, al ser paralelo, el vector, creo que se ve, ¿vale? Ese color. Este vector lo voy a llamar el vector u sub r, el de la recta. Al ser paralelo, lo que verifica es que ese vector yo lo puedo trasladar también dentro de mi plano. Vamos a ponerlo más bonito. Lo puedo trasladar dentro de mi plano. Es decir, que ese vector me vale como vector, como uno de los vectores directores del plano. Es decir, yo lo puedo poner ahí, el u sub r. Es decir, que esto nos vale por ser, en este caso, paralela el plano a la recta. Ahí lo tendríamos. Y luego necesito también que sea perpendicular, en este caso, a el otro plano. Por lo tanto, lo que voy a utilizar es que de mi plano yo saco, vamos a dibujarlo ahí, a ver si me sale, ahí está. O vamos a ponerlo encima. Yo sé que del plano pi puedo calcular el vector normal. El vector normal es el que es perpendicular al propio plano, ¿vale? Vamos a llamarlo el vector n sub pi. Este vector lo que verifica es que me da aquí un ángulo de 90 grados. Claro, si este vector es perpendicular a mi plano, como tiene que ser perpendicular al otro plano al que yo quiero calcular, este vector también lo puedo bajar aquí abajo. Los vectores, recordar, son libres de posición y me quedaría que también está dentro de mi plano pi. Es decir, que los dos vectores que tengo, el de la recta y el vector normal del plano, directamente los puedo utilizar. Por lo tanto, puedo afirmar ya directamente que el plano pi que yo quiero calcular, pi', ¿vale? Hemos dicho, el plano pi' que queremos calcular lo podemos poner en ecuación vectorial, x punto genérico, y puedo coger el vector formado, el OA, directamente lo llamo A, más lambda veces el vector, por ejemplo, u sub r, y más mu veces el otro vector, n sub pi. Y con esto ya tendría la ecuación, en este caso, la ecuación vectorial. Claro, ¿qué me falta? De aquí necesito el vector u sub r y necesito el vector n sub pi.
El vector USUR es muy sencillo de calcular. El vector USUR, lo único que tengo que coger es las rectas, las ecuaciones de la recta, y coger los vectores que puedo determinar a partir de estas dos ecuaciones. Entonces vamos a poner aquí IJK y voy a calcular el siguiente determinante. Cojo el primer vector, que es el 1 menos 1, 0. 1 para la X, menos 1 para la Y y 0 para la Z. 1 menos 1, 0. Ya tendría el primero de ellos. Y luego el otro vector no aparece la X y no aparece la Y, por lo tanto 0, 0, y la Z es 1. Y ya directamente solo tenemos que calcular este determinante. De aquí lo que nos queda es menos Y. Luego tenemos la J se hace 0, la K se hace 0, estoy calculando el determinante, diagonales principales, ahí tengo una, y luego las otras dos. Entonces más 0 y más 0. Y luego en el sentido contrario, las otras diagonales será para la K 0, para la J nos sale 1 cambiado de signo menos J, y para la Y también se hace 0. Por lo tanto, nuestro vector nos ha quedado menos 1, 0. Ya tenemos ahí el vector. Podemos trabajar con este o con uno proporcional. Y luego el vector n sub pi es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es mirar la ecuación del plano y coger los coeficientes que acompañan a las variables. Es decir, 1, menos 2 y 2. Y ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Un punto y dos vectores. Por lo tanto, ya podemos determinar el plano pi'. El plano pi', ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues directamente cojo los dos vectores, en este caso el 1 menos 2, 2, ya lo tendríamos ahí, cogemos el otro vector, ahí el menos 1, 0, y a la X, a la Y y a la Z lo que voy a hacer es restarle el punto, que lo tenemos ahí. Menos 1, menos 3 y más 1. Y lo que queremos hacer es calcular directamente este determinante. Pues calculamos. Diagonales principales, 1 por menos 1 por z más 1 nos queda menos z menos 1. Luego, para la Y nos queda menos 1 por 2, nos sería menos 2 por Y menos 3 nos quedaría menos 2Y más 6. Y luego para la X nos queda menos 2 por 0 por X más 1 nos queda 0, voy a dejarlo indicado 0. Diagonales secundarias serán menos 2 por X menos 1 nos quedaría menos 2X más 2, cambiado de signo sería más 2X menos 2. Luego para la Y se queda, ¿qué estoy diciendo? No, estoy con las diagonales secundarias, perdonad, esta es la Z, ¿vale? Ahí entonces nos quedaría 2Z más 2, cambiado de signo, menos 2Z menos 2, y la Y lo que os decía es que se va, esta de aquí, ¿vale? Porque estamos multiplicando por 0. Por lo tanto, directamente lo que nos queda es, términos en X, solo tenemos el 2X, bueno, ya pongo directamente nuestro plano pi' es igual a 2X, esto lo estamos igualando a 0, luego en Y tenemos el menos 2Y, luego Z nos queda menos 3Z, y luego términos independientes nos está quedando 6 menos 4, por lo tanto nos está quedando y menos 1, nos está quedando directamente, ¿qué estoy diciendo? Esto sería 5 menos 4 y nos está quedando más 1, igual a 0. Por lo tanto ya tenemos directamente nuestro plano pi', que era lo que nos pedían calcular. Ahí está, más 1. Ya está, este es el plano que nos estaban pidiendo calcular. Hemos conseguido la ecuación general. Podíamos haber escrito la vectorial y también las paramétricas, pero con esto ya lo tenemos. Pues ya está, ya veis qué problema más sencillo. Sí que en este caso era muy importante dibujar, en este caso, el esquema del problema, ya que nos ayudaba a ver cómo teníamos que trabajar con esos vectores que teníamos que determinar, ya que la condición del punto yo creo que en este caso era muy sencilla. El resto ya veis, como veis, estábamos utilizando nada más qué pasaba con cada uno de los vectores que teníamos tanto en la recta como el vector normal del plano. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Como siempre os digo, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.